El paro ha bajado en Villarrobledo en 22 personas en el mes de junio, dejando un total de 2.080 desempleados en la ciudad. Según el responsable comarcal de Comisiones Obreras, Francisco Requena, un descenso tímido del paro que se ha producido en todos los sectores, predominando en sector servicios debido a la época en la que nos encontramos. En Villarrobledo estos datos han significado que hay 22 personas menos registradas en las oficinas de empleo en el mes de junio. Un proceso que afirma es cíclico y que produce que en el mes de junio aumente de manera estacional el número de contratos, señalando que este hecho se producía también durante los años de crisis. Una dinámica cíclica que en junio baje el paro, por lo tanto es una bajada estacional del paro, y que no bajase el paro en junio, además cuando en la época de la crisis también ha seguido bajando en el mes de julio, sería una situación muy preocupante. Aunque desde Comisiones Obreras valoran siempre de forma positiva un descenso del número de parados, inciden en que aún no se alcanzan los niveles en cuanto a desempleo de los años anteriores a la crisis. Explica Requena que en junio de 2007 eran 1.119 las personas desempleadas en Villarrobledo, 961 personas menos que en junio de 2018, donde la cifra asciende a 2.080. Calcula el responsable de Comisiones Obreras que a este ritmo se tardarían 43 años en volver a los índices de hace 11 años. Que si tenemos en cuenta los datos que había antes de la crisis, que podríamos situarla en el 2007, en aquel entonces se situaba la cifra de parados y paradas en 1.119 parados y paradas. Teniendo en cuenta que en junio del 2018 hay 2.080 parados y paradas, esto significa que hay 961 parados más que en 2007. Esto quiere decir que tardaremos 43 años con este ritmo de bajada del desempleo en llegar a las cifras que teníamos antes de la crisis. Como dato preocupante señalan la poca calidad de los contratos realizados, ya que según datos del mes de mayo, de los 1.437 contratos realizados en Villarrobledo, únicamente 70 eran de carácter indefinido, lo que no llega a un 5% del total de la contratación realizada. Contratos indefinidos han sido muy escasos, como viene siendo la tónica habitual. Con todo ello, denuncian la precarización del mercado laboral con contratos que no proporcionan estabilidad laboral, siendo en su mayoría por horas o días. Una precariedad a la que dice Requena que ha contribuido la reforma laboral aprobada en 2012, propiciando además un mercado laboral poco competitivo que no puede sustentarse, afirma, en la vulneración de los derechos laborales y la precarización de los trabajadores, creando trabajadores pobres que, aun trabajando, no pueden llegar a fin de mes. Unos sueldos que, por bajos, repercutirán también en las pensiones futuras. Un mercado laboral que evidentemente está yendo a una situación lamentablemente muy precaria, con contratos de muy pocas horas, de muy poco tiempo, de días, en el que cualquier familia no puede hacer ninguna previsión de futuro. Nuestro mercado laboral no puede hacerse competitivo a través de la vulneración de los derechos y la precarización de los trabajadores y trabajadoras, porque ahora mismo hay trabajadores pobres en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad autónoma, trabajadores que no llegan a fin de mes y trabajadores que, teniendo un trabajo, no pueden ni siquiera afrontar unas mínimas condiciones dignas de vida. Desde Comisiones Obreras defienden la modernización del mercado laboral a través de la investigación y el desarrollo y reclaman empleo estable y subida de salarios, como dice que ya quedó plasmado en el Acuerdo Nacional de Negociación, en el que se suscribió una subida salarial del 3%, con un salario mínimo hasta 2020 de 1.000 euros, algo que señala que la patronal castellano-manchega dice que se ha negado a cumplir. Lo que pedimos es que se cree empleo estable, evidentemente que se suban los sueldos, que se tenga la referencia del Acuerdo Nacional de Negociación, donde se ha llegado a un acuerdo de en torno a una subida del 3% y un salario mínimo hasta el 2020 de 1.000 euros para cada trabajador y trabajadora. También rechazamos las afirmaciones que ha hecho la patronal en Castilla-La Mancha, donde ha dicho que no va a cumplir con este acuerdo. Para Comisiones Obreras es de justicia que en las nóminas de los trabajadores se reflejen los beneficios que desde hace tiempo dice que están recibiendo las empresas, animando a la vez a una revisión para la mejora de los convenios colectivos que mejoren asimismo las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Porque entendemos que si la macroeconomía y las empresas tienen beneficios, eso se tiene que trasladar también a las familias de Villarrobledo y a las familias de la provincia de Albacete,
Por lo tanto, pedimos una subida de sueldo, una mejora en las condiciones de los convenios colectivos que redunden en una mejora salarial para los trabajadores y trabajadoras. En otro orden de cosas y en relación al empleo, en este caso de los trabajadores municipales, desde Comisiones Obreras exigen al Gobierno socialista de Villarrobledo el retorno a la negociación de la RPT, un documento que señala Francisco Requena se encontraba ya muy avanzado y que sería una irresponsabilidad absoluta que quedara guardado en un cajón después de todo el trabajo realizado al respecto, además de ser necesario para regular las condiciones laborales de los empleados públicos del consistorio y que el Ayuntamiento debe tener. Sería una irresponsabilidad absoluta que no volviéramos a negociar este documento que estaba ya muy avanzado, que sería una irresponsabilidad absoluta que después de tanto trabajo esta RPT, este documento, se metiera en un cajón igual que sus predecesores, y creemos que el Ayuntamiento de Villarrobledo tiene que tener una RPT, una regulación de las condiciones laborales de sus trabajadores, y por lo tanto le exigimos al equipo de gobierno del Partido Socialista que retome esas negociaciones.